Las cosas que haces en el camino espiritual, las enseñanzas que integras y las prácticas que realizas, te preparan para enfrentar la muerte, al igual que tus desafíos. En la vida, la muerte es otro evento desafiante, quizás el más desafiante. Por lo tanto, es lógico que las fortalezas que desarrollaste como resultado de tus desafíos sean las que necesitarás y utilizarás al enfrentar tu muerte o lo que podría ser tu muerte. Necesitarás coraje y fortaleza, así como paciencia, entrega, aceptación, compasión y amor, todo desarrollado a lo largo del camino al enfrentar las dificultades de la vida. Además de estas cualidades, la capacidad de estar presente es tu activo más importante al enfrentar la muerte. Estar presente es aprender a estar presente ante la vida tal como es, a pesar de cualquier pensamiento sobre ti mismo y tu vida. Estar presente es aprender a estar aquí, en el momento presente, sin pensamientos de ningún tipo, y a experimentar la vida tal como es, sin las manipulaciones ni las historias del ego sobre la vida. Estas historias, opiniones, preferencias, juicios, comparaciones, deseos, imaginaciones y fantasías, a las que a menudo das voz, son todo lo que el ego realmente es. Solo los pensamientos que surgen continuamente en tu mente, que parecen importantes y verdaderos, como tus propios pensamientos. Este es el ego que se vence en el camino espiritual y mediante la meditación. Solo pensamientos. La razón por la que estar presente es tan importante en tiempos de desafío es que las cualidades de tu verdadera naturaleza, como el coraje y la aceptación, y la sabiduría que necesitas en un momento crítico, están disponibles solo cuando no estás involucrado en tus pensamientos, que pretenden tener respuestas a tus dilemas y crisis, pero no las tienen. La voz en tu cabeza te dará instrucciones sobre cómo comportarte en cualquier circunstancia si la permites, pero esas instrucciones no provienen de la sabiduría sino de información programada. Esta información tiene cierto valor, pero no es adecuada para un momento específico, y ese es el problema. Lo que has aprendido a lo largo de tu vida, incluyendo cualquier condicionamiento beneficioso, solo es útil hasta cierto punto en situaciones difíciles. Se necesita algo más: sabiduría. La sabiduría consiste en saber cómo y cuándo aplicar esa información y más. Ese más son cosas que no sabes ni puedes saber sobre una situación, pero que quienes te guían en otras dimensiones sí conocen y utilizan para ayudarte. En todos tus esfuerzos, recibes ayuda para responder a la vida de la manera más beneficiosa. En cada momento, recibes instrucciones útiles a través de tu intuición. Estas instrucciones provienen de guías y otros seres de dimensiones superiores que se preocupan por tus intereses y que saben mucho más que tú sobre cómo manejar una situación. Si los dejas, te guiarán, por así decirlo, para que tomes decisiones en el momento que se beneficien todos los involucrados. Siempre se les da esta guía, pero solo algunos de ustedes son conscientes de ella. Solo serás consciente de ello si no estás pensando activamente en algo, ya que pensar bloquea el flujo de la intuición. Si prestas atención a tus pensamientos, no notarás lo que ocurre a tu alrededor, lo que la realidad te presenta. Y no notarás las sutiles percepciones, impulsos, estímulos y demás información que te llegan desde dimensiones superiores para que manejes la situación. Siempre hay dos maneras de responder a la vida: sobre la base del consejo y la perspectiva de tu falso yo, proporcionados por la voz en tu cabeza, o sobre la base de las percepciones de tu verdadero yo, que incluyen lo que está sucediendo aquí y ahora y la orientación de dimensiones superiores sobre cómo manejar eso mejor. En situaciones críticas, la guía superior suele ser eficaz incluso para quienes no suelen estar en sintonía con ella. Incluso para quienes son muy egoístas. Involucrados y no creen en nada metafísico, pueden tener una experiencia de primera mano de la intervención sobrenatural en esos momentos, como una voz que les dice, «alto», o una mano invisible que los aparta del peligro. Los no creyentes a veces se convierten en creyentes en momentos de crisis o de cercanía a la muerte, ya que ángeles y otros guías se manifiestan si lo consideran necesario. Quienes se acercan a la muerte pronto descubrirán lo que hay más allá de la muerte del cuerpo, por lo que el conocimiento del más allá en el momento de la muerte a menudo se permite que se filtre en esta vida si es útil, y a menudo lo es. Tales experiencias suelen ser parte del proceso de morir. La crisis y la muerte son momentos en los que esto se permite, ya que una excesiva filtración de los otros reinos sería confusa y distraería en la vida cotidiana. Al acercarse a la muerte, es fundamental que comprendas que existe una hermosa vida después de la muerte.
Pero es menos útil saber esto mientras estás en medio de tu vida, ya que esto puede hacer que anheles estar en otro lugar que no sea la vida que tu alma ha elegido. Las experiencias cercanas a la muerte, en las que alguien vislumbra directamente la vida después de la muerte y luego regresa a la vida para contarla, también son evidencia de lo que hay más allá de la muerte, y estas experiencias son útiles para la persona y su entorno cuando ocurren. Sin embargo, si esto ocurre con demasiada frecuencia, podría ser difícil para las personas involucrarse plenamente en la vida que su alma ha elegido porque tienes que estar absorto en la vida y en ser plenamente el personaje que viniste a interpretar para poder aprender lo que viniste a aprender y hacer lo que viniste a hacer. Hay mucho tiempo después de la vida, entre vidas, para descubrir que eres mucho más que ese personaje. Pero por ahora, tiene valor creer que eres este personaje limitado. La muerte es un momento para absorber plenamente la dulzura de haber sido este personaje. Como ver el acto final de una película sobre un personaje que amaste, al morir, uno a menudo percibe a este personaje desde el punto de vista del alma. Mira y se da cuenta de lo preciosa que ha sido esa vida y de lo dulce que es. Esto lo ven claramente quienes están muriendo y pueden estar presentes en los últimos días, semanas o meses de su vida. Es el regalo potencial de una enfermedad terminal, donde a menudo uno tiene tiempo para reconocer lo preciosa que es la vida. Esta dulzura es la recompensa por poder estar presente mientras se muere. Estar presente es un estado de conciencia que se logra al no dejarse llevar por pensamientos sobre el pasado, el futuro o incluso el presente. Es un estado de no pensar o de ignorar los pensamientos, lo cual no es fácil de lograr sin una práctica dedicada de meditación. Así que, como he dicho tantas veces, la meditación es lo más importante que puedes hacer para tener una vida feliz y, añadiría, para tener una muerte feliz. Quizás pienses que sirve reflexionar sobre tu vida al final. ¿Qué estuvo bien y qué no? ¿Qué hiciste bien y dónde te equivocaste? Este tipo de reflexión sobre el pasado generalmente se considera normal e incluso saludable al acercarse la muerte. Sin embargo, argumentaré que es precisamente esa reflexión la que conduce a un final infeliz, pues ¿qué es lo que piensa y evalúa tu vida? Es el ego, por supuesto, y seguramente te hará equivocarte hasta el final de tu vida si se lo permites. Esto es lo opuesto a lo que ocurre en la revisión de vida una vez que has dejado tu cuerpo, en compañía de tus guías y otras personas que te aman. Ellos pueden brindarte una perspectiva amorosa y sabia sobre tu vida, algo que el ego es incapaz de hacer. Por favor, no caigas en la trampa de creer que pensar en tu vida y evaluarla al final es necesario o deseable al morir, o incluso en medio de ella. No lo es. Tu mente solo te comparará con los demás e imaginará qué hubiera pasado si. Y criticará la vida, todo lo cual es inútil y esencialmente falso. Lo que piensa y evalúa no es sabio y es incapaz de verte como realmente eres. Este aspecto de ti mismo solo te dejará con sentimientos de tristeza o amargura. Pensar en tu vida o en tu muerte no es forma de prepararte para la muerte. La mente no es capaz de prepararte para la muerte. Es de lo que hay que prescindir al final de la vida. Y, por supuesto, pensar en un futuro que nunca será, y que nunca ha sido real, tampoco te servirá al final de la vida. La gente suele imaginar todo lo que se perderá, las bodas y los nacimientos de sus hijos durante generaciones, por ejemplo. ¿Qué sentido tendría esto? Es justo lo que hace el ego, por supuesto. Piensa en un futuro imaginario que nunca experimentará, lo que evoca sentimientos de tristeza. Tales sentimientos son tan innecesarios. ¿Por qué entristecerse por una imaginación, algo irreal? Esta siempre ha sido la receta del sufrimiento. Desear que la vida fuera diferente. La mejor manera de prepararse para la muerte es aprender a vivir cada nuevo momento con plenitud y positivismo, sin fantasear con un futuro. En otras palabras, acepta lo que la vida te presenta ahora mismo, ámalo, o al menos acéptalo, y deja que eso te baste. Vive el aquí y ahora y disfrútalo, porque es lo único que realmente tienes. Todos esos sentimientos maravillosos que puedas despertar al imaginar un futuro encantador solo harán que te pierdas la belleza de este momento. Las fantasías te desilusionan de la vida, lo cual no encaja con las fantasías de nadie, porque no incluyen los desafíos ni las dificultades de la vida. Debes aprender a amar la vida tal como es, con sus dificultades, y las fantasías no te ayudarán con eso. Solo te hacen sentir insatisfecho contigo mismo y con la vida.
Aprende a amar la vida tal como es y serás feliz, y también serás feliz al final de tu vida. La vida es adorable tal como es, y compararla con una fantasía es como te alejas de la vida que te fue dada y te haces infeliz. Te haces infeliz, nada más. Aprende a ser feliz ahora con el ahora, y serás feliz incluso en la muerte. Esto es lo que más quiero que entiendas. Puedes ser feliz sin importar lo que estés experimentando si aprendes a amar lo que sea que estés experimentando. Ama el regalo que es la vida, sin importar lo que pase. De eso se trata la vida, aprender a amarlo todo. Con amor, simplemente me refiero a decir, sí, esto también es vida en lugar de no, no quiero experimentar esto. Es al decir no, que creas tu sufrimiento. Di sí. En cambio, y no podrás sufrir ni siquiera en la muerte. ¿Es toda muerte la voluntad de Dios? No todas las muertes ocurren porque es tu hora de partir. Puede que no sea la voluntad de Dios que mueras en un momento determinado y de una manera determinada, pero sí es la voluntad de Dios que aprendas de tus errores, y si causas tu propia muerte, quizás debas aprender de ello. Muchas muertes son autoprovocadas y permitidas por Dios, por así decirlo, o por el alma, porque contribuyen al crecimiento del alma. Enseñan una lección específica. Sin embargo, puede que no haya sido la intención del alma que murieras justo en ese momento y de esa manera, pero el alma puede beneficiarse de cualquier experiencia. Por otro lado, todos conocen casos de personas que escaparon de la muerte de forma milagrosa, y en esos casos, es bastante fácil concluir que no era su hora de morir. Como pueden imaginar, las lecciones relacionadas con la muerte, de una manera particular en un momento determinado, son incontables y difíciles de entender. ¿Por qué mueren las personas cuando lo hacen? La muerte puede ser el resultado de alguna decisión tomada, o puede haber sido diseñada por su alma para cumplir algún propósito, ya sea en su crecimiento individual o colectivo. O, en casos relativamente raros, la muerte puede ser el resultado de un accidente, un evento no intencionado y tal vez no previsto por el alma. A veces, el alma no puede evitar un accidente que resulta en muerte o daño físico. Esto es relativamente raro porque, en la mayoría de los casos, la intervención angelical es posible, y muchos lo han experimentado. Si no es el momento de partir y hay una buena razón para continuar con la vida, pero no para irse en ese momento, seres de dimensiones superiores intervendrán para salvar la vida de la persona o evitar que sufra daño. El éxito de su intervención dependerá de la situación. En la vida de cada persona, hay varios momentos en los que el alma puede decidir abandonar el cuerpo. Esto depende de varios factores que no se pueden determinar antes de la vida, porque la historia de la vida no está predeterminada ni escrita antes de la vida. Se desarrolla a medida que avanzas, dependiendo de las decisiones y las decisiones de los demás. El alma elegirá partir en un momento en que pueda beneficiarse de esa muerte de alguna manera. El alma rara vez desperdicia la oportunidad de aprender de una muerte, y en cualquier caso, es imposible no aprender algo de tal evento. Sería negligente si no añadiera que a veces las personas no aprenden una lección lo suficiente la primera vez, y luego es inevitable que se encuentren con circunstancias similares en otras vidas hasta que lo hagan. Quienes son temerarios, por ejemplo, pueden morir varias veces mientras intentan superar sus límites antes de cambiar de rumbo y olvidar esa lección o haber agotado todas las lecciones relacionadas con superar los propios límites. El alma no rehúye experimentar cualquier tipo de muerte, ni siquiera a una edad temprana, por ejemplo, si eso le sirve. El alma está en el proceso de crecer y aprender, y está dispuesta a vivir cualquier experiencia. Lo que el alma gana con la muerte. Cada muerte en tus diversas vidas trae mucho crecimiento para tu alma. Hay muchas maneras de morir a lo largo de la vida, y cada una enseña algo diferente. La vida está llena de lecciones, y algunas de las más poderosas e importantes se aprenden en los últimos momentos de la vida o en los meses previos a la muerte, en el caso de una enfermedad terminal. La vida a menudo parece injusta, y las muertes dolorosas y difíciles suelen parecer injustas, pero siempre son sabias desde la perspectiva del alma. Tu alma elige el tipo de muerte que tendrás porque esa experiencia contribuye a su crecimiento espiritual. Nunca serás castigado. Cada muerte que has sufrido siempre ha sido elegida o permitida por tu alma, porque se consideró que esa experiencia tenía algo que ofrecerte para tu crecimiento.
Si creces o no a partir de esa experiencia, y en qué medida, depende en cierta medida de ti, pero incluso la persona más resistente y enojada está aprendiendo algo que cambiará su forma de ser en vidas posteriores. Como he dicho muchas veces, es inevitable aprender de tus diversas experiencias, incluso si a ti o a los demás les parece que no estás aprendiendo o que no has aprendido nada. Las reacciones aparentes de uno ante una experiencia como la muerte, como la ira, la tristeza, la amargura y la resistencia, son la respuesta del ego a una situación y no reflejan con precisión el efecto más profundo de esa experiencia. Aprendes a pesar de la ira, la tristeza, la amargura o la resistencia. Si bien estas emociones ocurren superficialmente, se producen cambios profundos en otros niveles, a menudo imperceptibles para quien muere y quienes presencian la muerte. Después de la muerte, cuando el individuo mira hacia atrás en esa experiencia en la vida, al repasarla, la lección se hace evidente y el individuo puede sentirse agradecido incluso por esa experiencia. Hay una gran sabiduría en el diseño de la propia vida y de nuestras experiencias. El aprendizaje es parte integral de la vida de maneras inimaginables. Por ejemplo, cuando ocurre algo terrible, como el abuso infantil, esto puede beneficiar al alma, desarrollando la compasión en la persona o impulsándola a una profesión que apoye a los niños, como la educación o el bienestar infantil. Muchos propósitos de vida se basan en experiencias intensas que impulsan el interés de uno en una dirección particular, a menudo durante muchas vidas consecutivas. Las almas ganan en sabiduría y habilidad y se convierten en especialistas en un área al asumir propósitos de vida similares a lo largo de una serie de vidas. Una muerte difícil también suele impulsar a un alma a perseguir un propósito vital específico en vidas posteriores. Por ejemplo, alguien podría convertirse en médico o enfermero en la siguiente vida porque una muerte difícil lo inspiró a servir de esa manera. O quizás alguien que recibió un disparo mortal se convertirá en defensor del control de armas o de la paz en la siguiente vida. Y, por supuesto, las muertes difíciles también equilibran ciertas debilidades y cultivan fortalezas. Por ejemplo, alguien que murió como resultado de un acto imprudente o temerario será mucho más cauteloso en la siguiente vida. O alguien que asesinó a alguien podría perder a un ser querido en su próxima vida. Sin embargo, por favor, comprendan que estas pérdidas nunca son un castigo, sino que buscan ayudar a las personas a desarrollar empatía y a comprender el valor de la vida. Y por favor, no concluyan que cada pérdida en su vida es una enseñanza. Hay muchas razones para las pérdidas, y una de ellas es que la pérdida es parte natural de la vida. Pero sobre todo, las lecciones que nos deja la muerte son espirituales. Cuando las personas lidian con la pérdida de las cosas que les dan identidad, descubren quiénes son realmente y lo que nunca se puede perder. ¿Quién eres si no eres? ¿Ya no eres joven y capaz? ¿Quién eres cuando tu cuerpo deja de funcionar? ¿Qué existe más allá del cuerpo? ¿Sigues siendo tú? ¿De qué eres capaz todavía? Lo que muchos descubren a medida que su cuerpo envejece o se incapacita es que su cuerpo y su apariencia en realidad tienen poco que ver con quiénes son. Siguen siendo los mismos por dentro, con la misma consciencia, y con la misma personalidad y tendencias. Estas son las cosas que los hacen quienes son y los hacen únicos. Para quienes se identifican demasiado con su apariencia y físico, el envejecimiento y la incapacidad ofrecen lecciones particularmente importantes. Sin embargo, todos estamos profundamente identificados con el cuerpo físico y necesitamos comprender que este no es tan importante para quienes somos. Tenemos un cuerpo, pero no somos el cuerpo. Somos la conciencia que lo utiliza. Son lo que existe más allá del cuerpo. Lo más importante es que son ellos los que aman, ríen y experimentan la vida. A veces esto es todo lo que uno puede hacer, y entonces puede descubrir que amar, reír y experimentar es suficiente para hacerte feliz. Esta es una de las lecciones más avanzadas que se pueden aprender. Cuando todo se desvanece, aún queda la capacidad de amar, experimentar y, potencialmente, reír y agradecer la vida. ¡Qué sorpresa! La mayoría de la gente cree que necesita mucho para ser feliz, y descubrir que, en realidad, se necesita tan poco es el descubrimiento más maravilloso de todos. Qué liberador es encontrar la felicidad simplemente existiendo y amando lo que amas, que puede ser cualquier cosa. Todo merece amor. La vida se vuelve muy valiosa para muchos al final de sus vidas.
La ven de una manera que nunca antes habían visto. La ven a través de los ojos de su ser divino, y todo es bueno y precioso. Claro que esto no sucede para todos, pero existe el potencial de experimentar esto si no te dejas atrapar demasiado por la ira, la frustración, el arrepentimiento y otra negatividad, mientras continúas pensando en ti mismo como el falso yo y continúas queriendo las mismas cosas que el falso yo siempre quiere. Es imposible ser feliz al final de la vida si sigues deseando lo que tu ego o falso yo anhela. Por eso la muerte es un catalizador espiritual tan poderoso. Para no sufrir mucho al morir, debes, de una vez por todas, renunciar a los deseos y sueños del falso yo. Al hacerlo, descubres la gracia, el amor, la paz y la gratitud del ser divino. Esta es la bendición de una enfermedad terminal. Saber que la muerte es inminente te arrebata el futuro. Cuando crees que ya no tienes futuro, ¿de qué sirven tus deseos y sueños? Solo tienes el ahora. Una enfermedad terminal te enseña a vivir el ahora como ninguna otra cosa, porque te arrebata el futuro, y con él, se van tus sueños y deseos de que tu vida sea de cierta manera. Sin embargo, muchos se aferran a la vida mientras están en fase terminal, todavía esperando un futuro en lugar de aceptar la vida que están teniendo y ahondar en esa experiencia. La rica experiencia de su cuerpo y su identidad desapareciendo, que es una experiencia sumamente preciosa y profunda. Para algunos, abandonar los deseos y sueños del falso yo será imposible. Sin embargo, eso no significa que hayan fracasado en la muerte o que no hayan aprendido algo, porque tienen otra oportunidad de ver las cosas de manera diferente una vez que están fuera del cuerpo y sus guías y seres queridos les muestran cómo la vida y la muerte podrían haber sido diferentes. En el más allá, puedes recordar tu vida sin sentirte mal ni arrepentido de que tu vida o tu muerte no hayan sido mejores. Es evidente que nada se ha perdido. No se ha hecho daño. La chispa divina de Dios está ahí, viva y coleando, mientras existes en el más allá. En el más allá, puedes experimentar tu divinidad de una manera que quizás no hubieras podido en vida. En el más allá, estás en contacto con la verdad sobre ti mismo, por lo que ver los defectos y errores de tu vida anterior no es doloroso, sino revelador. Como ver una película de alguien que no sabía nada mejor, te impregnas del perdón y la compasión de quienes te están ayudando a ver la verdad sobre tu vida, por lo que la revisión de vida es realmente bastante alegre. Es imposible enumerar todas las cosas que se aprenden de los distintos tipos de muerte, pero haré todo lo posible para que se hagan una idea. Además de aprender que no eres el cuerpo, algo que la enfermedad terminal enseña magistralmente, la muerte también enseña muchas de las lecciones básicas que los seres humanos debemos aprender como maestros. Es importante destacar que la muerte enseña compasión y empatía como resultado del sufrimiento que a menudo implica tanto la muerte misma como la anticipación de la muerte. Siempre que hay un gran sufrimiento, se aprende a ser compasivo, sea evidente o no. Experimentar dificultades te da compasión por quienes las atraviesan. Has estado en su lugar y sabes cómo es. Las diversas muertes son algunas de las experiencias más importantes e intensas que tu alma tendrá jamás, y es importante que todos las vivamos, porque son ricas en recompensas. Como ocurre con todos los desafíos extremos de la vida, tus múltiples muertes te enseñan cosas que no puedes aprender de otra manera. Forjan tu carácter, es decir, te desarrollan espiritualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Para empezar, la muerte es humillante, y la humildad es fundamental para el crecimiento espiritual. ¿Qué se humilla? El ego, por supuesto. Su mayor deseo es controlar la vida. Esta es también su mayor ilusión, pues tiene poco control sobre lo que sucede en la vida. Al morir, se hace inevitablemente evidente que no tienes el control de la vida. Al afrontar que su vida, su historia, está a punto de terminar, a menudo se arrepienten. ¿Ya está? Quieren que la historia continúe o poder reescribirla, pero nunca lograron que la vida fuera como deseaban, y tampoco podrán hacerlo al morir. Esto es humillante y debe aceptarse. Incluso aquellos que han tenido una vida que se consideraría muy exitosa a menudo se sienten decepcionados al final de su vida, ya que el ego siempre puede pensar en algo más que le gustaría hacer o tener o haber experimentado. Para el ego, la vida tal como es nunca es suficiente. Esta decepción ante la muerte es, por desgracia, muy común.
Pero si se puede ver que esta decepción es solo el estado constante del ego y no una medida de la propia vida, entonces es posible aceptar la vida tal como es y la muerte. Al morir, te enfrentas a lo que tu vida es y a lo que fue. Al fin y al cabo, la historia tiene un final. Es lo que es, y fue lo que fue, y esto debe aceptarse. La aceptación es una de las lecciones más importantes de la vida, y no se domina hasta la última vida. La muerte te ayuda a ver que no eres el amo del universo ni inmortal. Eres de carne y hueso como todos los demás. Cualquier ilusión grandiosa que tu ego haya tenido debe ser depositada a los pies de la muerte. Es un final inevitable para la historia de todos, pero no un final para ti, sorprendentemente, como pronto descubrirás. La muerte, especialmente la precedida por una enfermedad, suele ser un ejercicio de tolerancia, paciencia, aceptación y vivir en lo desconocido, mientras esperas y te preguntas a cada paso, ¿cuál será el resultado? Siempre has vivido en lo desconocido, nunca has sabido qué pasaría, pero en momentos críticos, te preguntas, ¿es esto todo? ¿Acabará esto en muerte? ¿Así es como muero? No lo sabes, y debes aceptarlo. Nunca sabrás la respuesta a la pregunta ¿cuándo moriré? Hasta que la conozcas. Vivir en lo desconocido puede ser especialmente difícil cuando estás enfermo. ¿Me recuperaré? ¿Y sí? ¿Qué pasará después? Estas son preguntas que el ego anhela desesperadamente, pero para las que nunca podrá encontrar respuesta. Con la enfermedad y la muerte, el ego ha encontrado la horma de su zapato. Se siente bloqueado, frustrado, incapaz de seguir como siempre. Con una enfermedad grave o terminal, el ego se enfrenta al mayor desafío de todos, uno que eventualmente perderá. Lo que, con suerte, surge en lugar del ego es la fuerza, el coraje, la paz, la perseverancia, la paciencia y la compasión del ser divino. Las enfermedades graves y la muerte son oportunidades para que estas cualidades afloren, para que el ser divino brille, se conozca y se exprese. ¿Qué queda cuando el cuerpo ya no puede funcionar? Todas las cualidades que conforman lo mejor de ti: valentía, bondad, paciencia, fuerza, sabiduría, amor y perseverancia. Si tienes la suerte de que el ego desaparezca durante una enfermedad o antes de morir, te quedas con quien realmente eres, y eso es magnífico. ¿Qué sucede justo antes de la muerte? La muerte y la transición al más allá se alivian enormemente cuando alguien tiene tiempo para prepararse psicológica y espiritualmente para su muerte. Este es uno de los beneficios de una enfermedad terminal. No solo hay tiempo para conectar con seres queridos, poner orden en sus asuntos y prepararse mentalmente leyendo enseñanzas espirituales y recibiendo consejos de quienes comprenden este proceso, sino que otras fuerzas dimensionales tienen tiempo para preparar a la persona para esta experiencia extraordinaria. Los preparativos más importantes para la transición al más allá se logran mediante interacciones con otras dimensiones. A medida que se acerca la muerte, los moribundos pasan cada vez más tiempo en otras dimensiones, tanto dormidos como en otros momentos, donde reciben consuelo, sanación e instrucción sobre la muerte y lo que necesitan comprender sobre la vida que abandonan. A medida que la persona comienza a perder el control de la vida, comienza una especie de revisión de vida, cuando es posible. En cierto punto del proceso de morir, la mayoría se vuelve receptiva a revisar su vida desde una perspectiva más elevada. Esta revisión de vida tiene lugar durante las visitas de seres de dimensiones superiores, incluyendo ángeles, que ayudan a la persona a perdonar y a dejar atrás el pasado, ya que aferrarse de estas maneras puede interferir con una transición pacífica. Este proceso de perdón es un preludio a la revisión de vida mucho más extensa que las personas tendrán una vez que hayan cruzado encima. Mientras duermen o se encuentran en un estado intermedio, en el que los moribundos pasan gran parte de su tiempo, seres de dimensiones superiores los ayudan a aceptar su muerte y hacen todo lo posible para que la reciban con agrado. Les explican lo que experimentarán y organizan que sus seres queridos que han fallecido los visiten en sueños y mientras están despiertos. No es raro que al acercarse a la muerte, tener visiones de estos ángeles, guías y seres queridos fallecidos, y escuchar voces. Estas visiones pueden experimentarse con los ojos abiertos o cerrados. A menudo, sus seres queridos fallecidos tienen un mensaje significativo que transmitirles. Pero su sola presencia alegre y amorosa basta para ayudar al moribundo a relajarse y a desear verlos de nuevo en el más allá, pues la mayoría de los moribundos creen que así será una vez que mueran.
Esta creencia se ve confirmada por las visitas de sus seres queridos fallecidos, quienes les dicen que pronto los verán en un lugar de gran belleza y libertad, incluyendo la libertad del dolor y las limitaciones actuales de su cuerpo. Los ángeles, guías y otros seres de luz presentes también transmiten mensajes de consuelo y amor a los moribundos. Estos pueden ser figuras religiosas, como yo, o incluso estar presentes cuando existe una conexión especialmente fuerte conmigo. Todo esto ayuda a quien muere a sentir una nueva vida, lo que facilita dejar atrás la anterior. Como resultado, muchos que están al final de la vida aceptan la muerte cuando finalmente llega. Quienes mueren repentinamente carecen de estas ventajas que les ayudarían a adaptarse a su nuevo estado de ser. La muerte súbita puede ser sumamente impactante y probablemente requiera la ayuda de guías y seres queridos difuntos que sean hábiles para lidiar con este tipo de eventos. Un período de sanación casi siempre acompaña a la muerte, excepto para las almas muy ancianas, y esto es aún más necesario en caso de muerte súbita o suicidio. ¿Qué sucede después de la muerte? Muchas personas luchan con el miedo a morir, principalmente por sus creencias sobre la muerte y el morir. Quisiera compartir algunas ideas, que espero sean reconfortantes, sobre la muerte para tranquilizar sus mentes y corazones ante este gran misterio. La muerte no es el fin de tu existencia, ni mucho menos. Son seres eternos. Lo que quiero decir con esto es que tu alma se desprendió de todo lo que es, la unidad, y eventualmente regresará o reemergerá con la unidad, o la fuente, pero incluso eso no es una muerte, sino una reunión de la más gloriosa clase, porque cuando existes como todo lo que es, no conoces nada más que amor y alegría. Eternamente. Así que, aunque tu alma individual no es eterna, la conciencia que adquiere alma y evoluciona a través del plano físico y otras dimensiones no físicas sí lo es. Eres Dios. Literalmente. Esto es difícil de asimilar y comprender mientras se está en un cuerpo humano. Tu humanidad es tan convincente. Incluso una vez que despiertas o te iluminas, sigues sintiéndote humano, y así seguirá siendo para la mayoría incluso después de dejar el cuerpo. La mayoría conserva su sentido de ser humano entre vidas, mientras sigue reencarnando. Después de la muerte, cierta personalidad y ciertas tendencias e intereses permanecen mientras existes en el plano astral. Cuánto conserves este sentido de ser humano depende de tu nivel de evolución y de otros factores. Como te cuesta darte cuenta de que eres divino, tendrás que creerme, no eres humano. Eres esencialmente divino, lo que significa que estás hecho de la misma materia de la que está hecho Dios, y a falta de una palabra mejor, esta materia se llama conciencia o amor. Ambas palabras apuntan a algo intangible, misterioso y difícil de describir. Las palabras no alcanzan para describir tu naturaleza esencial, pues no fueron diseñadas para tales cosas. Fueron diseñadas para describir cosas, y tú no eres una cosa, aunque sientas que eres tu cuerpo-mente particular. Sin embargo, esa es simplemente la concepción de la mente, lo mejor que la mente puede hacer para comprender el misterio de quién eres. Lo más cercano a lo que eres se consideraría naturalmente tu cuerpo-mente, por lo que tu mente te concibe como tu cuerpo-mente. De hecho, es bastante obvio para algo más allá de la mente, para la consciencia, para quien eres realmente, que eres muy diferente de tu cuerpo-mente. Quien eres realmente sabe quién eres realmente. Y desde esta perspectiva, no es difícil ver que el cuerpo-mente es simplemente un instrumento para la consciencia que lo anima. Así pues, podemos hablar de tu esencia como lo que vivifica el cuerpo-mente, pues este no es nada duradero y se desintegra rápidamente sin esta misteriosa fuerza vital o consciencia. Cuando ves un cuerpo que ya no está vivificado por esta fuerza, es obvio que ya no está habitado por lo que hizo a esa persona única y que ya no contiene su esencia. La luz se ha apagado, la consciencia se ha ido, y es solo carne y huesos, desechados por el alma para poder continuar su viaje en otra forma, una no física por ahora. Entonces, ¿a dónde va el alma después de la muerte, entre vidas? Esta es una de las preguntas más comunes, y trataré de responderla de la forma más sencilla posible, aunque la respuesta no lo es tanto. Diferentes almas van a diferentes lugares dentro del plano astral, que es la dimensión no física apenas un poco más alta que la tuya en vibración. La cita de la Biblia, la casa de mi padre tiene muchas moradas, se refiere a los muchos lugares diferentes dentro del plano astral y también las muchas dimensiones más allá del plano astral.
Lo que determina a dónde vas en el plano astral después de la muerte es tu nivel de conciencia y lo que tus seres humanos anteriores desean experimentar y explorar y también lo que tu alma necesita para crecer y sanar. Independientemente de dónde aterrices en el plano astral, es inevitable que experimentes una gran sanación y crecimiento, ya que ese es el propósito de estar en el plano astral entre vidas. Así como el plano terrenal se trata de crecer y sanar las ideas y percepciones erróneas del camino humano para que puedas redescubrir el amor en tu interior, el plano astral también se trata de sanar cualquier idea o percepción errónea que aún tengas como ser humano. Esta es una buena noticia, que entre vidas se produce tanto crecimiento y sanación. Puede parecer que muchos mueren sin haber aprendido mucho. Sin embargo, desde tu perspectiva, es imposible evaluar cuánto ha aprendido o aprenderá un alma en una vida específica. Puede parecer que alguien no ha aprendido nada o incluso que ha retrocedido y se ha degenerado, pero ese nunca es el caso. Los seres que guían tu alma te ayudarán a aprender de la vida que acabas de dejar mediante una revisión de vida detallada y convincente. En esta revisión, no solo verás cómo te afectaron los demás, sino cómo tú los afectaste. Podrás ver entre bastidores de una manera que era imposible en vida. Finalmente llegas a conocer algunas cosas que no podrías haber sabido en vida. Así como observas a un personaje de película y comprendes aspectos de él que no ve en sí mismo, y sabes lo que piensan los demás, llegas a verte a ti mismo, a los demás y a tus decisiones de vida con mayor objetividad. Por fin, recibes la claridad y la perspectiva más elevada que necesitas para amarte a ti mismo, amar a los demás y amar la vida, y sientes la compasión más profunda por ti mismo y por aquellos con quienes te has relacionado. Ves donde no has estado a la altura y se te muestra cómo podrías haberte comportado de manera diferente y haber tenido una vida diferente. A través de la revisión de vida, tus guías intentan motivarte a corregir tus errores y a hacer las cosas de manera diferente para que experimentes menos sufrimiento y más amor la próxima vez. El papel que desempeñaste en tu propio sufrimiento y el que causaste a los demás se vuelve claro para ti, y el dolor que esto conlleva suele motivarte a hacer las cosas de manera diferente la próxima vez. La revisión de vida cambia a las personas, y a menudo es donde se logra el mayor crecimiento. Sin embargo, hay un problema. Aunque veas tu vida, tus errores, como resultado de esta revisión, tus debilidades se hicieron evidentes. Una vez que reencarnes, tus condicionamientos y malentendidos previos seguirán prevaleciendo en cierta medida, al menos inicialmente. Seguirás comportándote de muchas de las maneras en que solías hacerlo en tu vida o vidas anteriores, pero tus fallas serán mucho más fáciles de detectar y superar gracias al entrenamiento que recibiste en el más allá. Tendrás acceso a la sabiduría que adquiriste en tu transición entre vidas. La revisión de vida es, en gran medida, de dónde proviene la sabiduría. Cuantas más vidas has vivido, más práctica has adquirido para superar los problemas inherentes a la humanidad. La arrogancia, el miedo, el egoísmo, la impaciencia, la negligencia, la irresponsabilidad, el juicio, etc. Que te llevan a ser cruel y a tomar malas decisiones. A medida que evolucionas a lo largo de tus muchas vidas, te conviertes en una persona más sabia y amorosa, y naturalmente tomas mejores decisiones. Las almas mayores lo tienen mucho más fácil en el plano físico que las almas jóvenes debido a todo lo que han aprendido a lo largo de su vida. Sus muchas vidas. Este aprendizaje se almacena en su alma y tienen acceso a él a través de su intuición. Esto explica por qué algunas personas son más amorosas y sabias por naturaleza, mientras que a otras les cuesta tanto. Realmente no hay otra manera de aprender lo que necesitas aprender como ser humano que cometiendo un error tras otro y aprendiendo de ellos. El alma no es para nada impaciente con este proceso, pero, por supuesto, el ego sí, y la paciencia con este proceso también es una de las lecciones. Dije que hay muchas mansiones o lugares en el plano astral a los que la gente va tras morir. Tras la muerte, casi todos experimentamos un período de sanación, ya que la muerte suele ser traumática para una persona, incluso si no hubo trauma real. Muchas personas tienen ideas falsas sobre la muerte que les causan sufrimiento innecesario, y esas ideas falsas necesitan sanarse o verse como falsas. Por lo tanto, el primer paso para la mayoría de las almas es algún tipo de sanación. Uno de los problemas con algunas ideas religiosas es el miedo que infunden sobre lo que viene después de la muerte.
El cristianismo, por ejemplo, con su creencia en el infierno y el castigo después de la muerte, causa muchísimo dolor y miedo innecesarios a las personas antes de morir e incluso después de morir. Cuando las personas están llenas de odio hacia sí mismas, arrepentidas o profundamente deprimidas, son llevadas a una especie de hospital astral para ayudarlas a sanar esas emociones y a ver la vida con mayor claridad y verdad. Esta sanación no es tan fácil de lograr cuando la culpa y el miedo están profundamente arraigados por la religión o por otras causas, ya que a menudo es difícil convencer a quienes han cruzado al otro mundo de que no tienen nada que temer y de que no sufrirán castigo. Las creencias religiosas sobre el infierno mantienen a muchos en una especie de infierno de su propia creación. Como creen en el infierno, insisten en experimentarlo, y por eso algunos sufren un tiempo antes de estar dispuestos a aceptar la verdad, que son amados, perdonados y que se les permite tener una vida buena y feliz en el plano astral. Y luego están aquellos que permanecen apegados a la tierra porque tienen adicciones, miedos o traumas que les impiden seguir adelante con esa vida. Cuando el cuerpo de una persona ha sido físicamente adicta al alcohol o a las drogas, por ejemplo, la persona suele sentirse atraída a continuar experimentando esa adicción a través de quienes aún viven, adhiriéndose a su campo energético y posiblemente influyéndolos mediante la voz en su cabeza. Estos seres humanos incorpóreos frecuentan a drogadictos o gente en bares y fomentan su adicción porque, en cierta medida, pueden vivir indirectamente a través de esas personas. Algunas almas incorpóreas también tienen mucho miedo de experimentar y explorar su nuevo hogar en el plano astral, o creen que no merecen la felicidad allí, o simplemente no se dan cuenta de que están muertas porque fallecieron de forma repentina e inesperada. Algunas aterrizan en un lugar oscuro del plano astral debido a su miedo y confusión, y permanecen allí un tiempo hasta que estén listas para experimentarse de forma diferente. Tu estado general de conciencia, o el estado de conciencia al morir, determina lo que experimentarás más inmediatamente al cruzar al plano astral. Los diferentes lugares, o mansiones, en el plano astral representan diferentes estados de conciencia, y las personas tienden a ir a un lugar que coincida o refleje su estado general de conciencia. Esto puede cambiar, por supuesto, una vez que experimentan una mayor sanación y su conciencia se eleva a un estado más luminoso. Entonces, su experiencia del plano astral se vuelve más gozosa. Cualquier experiencia es posible en el plano astral, y nadie está condenado a un lugar en particular. En cierto sentido, eliges dónde estás al elegir tu estado de conciencia, aunque rara vez es una elección consciente. Por esta razón, las diversas mansiones suelen estar habitadas por almas afines, es decir, personas que tienen sistemas de creencias similares, ya que las creencias, o la falta de ellas, determinan tu estado de conciencia. Por consiguiente, existen paraísos religiosos, por así decirlo, que no son muy celestiales, pero están habitados por personas con creencias religiosas similares, que continúan viviendo estas creencias. En estos casos, un salvador podría llegar periódicamente para intentar ayudar a estas personas a liberarse de sus sistemas de creencias limitantes, lo cual es una forma de que las personas finalmente abandonen estos supuestos paraísos. Sería negligente si no mencionara las maravillosas posibilidades de quienes se liberan de la negatividad en el plano astral. Una vez que los desencarnados se liberan del miedo, la culpa, la ira y otras emociones negativas relacionadas con su muerte y su vida anterior, pueden crear y vivir todo tipo de experiencias simplemente eligiendo una en particular. En el plano astral, puedes experimentar y explorar todo lo que desees, y aprendes de estas experiencias, al igual que en tus encarnaciones. Las personas suelen elegir crear hogares y entornos encantadores y expresar su creatividad de otras maneras. Algunos componen música, otros pintan, otros estudian diversas disciplinas, mientras que otros enseñan, sanan y ayudan a los demás de diversas maneras. El tiempo entre vidas es, en cierto sentido, otra vida, mucho más libre y despreocupada una vez que has superado cualquier obstáculo para experimentar el amor y la libertad que allí se encuentran. Hay muchos ángeles, guías y seres desencarnados disponibles para ayudar a quienes se inician en el plano astral. Y, como habrán oído tantas veces, casi siempre hay un cariñoso y acogedor grupo de familiares y amigos, deseosos de ayudar a los recién llegados a sentirse como en casa. Sabiendo todo esto, espero que al morir puedas dejar de lado todo miedo a la muerte y sepas que recibirás una guía amorosa en todo momento, sin importar tu estado de conciencia.
que este conocimiento te ayude a alcanzar tu máximo potencial. Aumente su resolución de ser positivo y vivir en un estado de conciencia superior para que tenga la transición más fácil y positiva posible. Poner fin a la vida. Este es un tema delicado y haré todo lo posible para abordarlo de una manera que, espero, pueda traer algo de paz a todos aquellos que luchan con la cuestión de terminar con su vida. Hay muchas razones por las que las personas consideran terminar con su vida. Quienes lo consideran creen tener buenas razones para ello. La vida se ha vuelto demasiado dolorosa, ya sea emocional o físicamente. Existe la sensación de no poder o no querer seguir viviendo la vida que se lleva. Terminar con la vida parece una salida a una situación insostenible, una en la que parecen faltar otras alternativas. Esta es una mentalidad particular, por supuesto, no la verdad de ninguna situación. Ninguna situación es insostenible, incluso cuando hay mucho dolor físico. Los seres humanos son capaces de soportar grandes cantidades de dolor físico y, a menudo, eligen hacerlo antes que morir, ya que el afán de supervivencia es muy fuerte. Sin embargo, con el dolor emocional, estas ganas de vivir se ven socavadas por pensamientos y sentimientos negativos, que pueden hacer que la vida se vuelva insoportable. Y, por supuesto, el dolor físico se ve exacerbado por el dolor emocional en la mayoría de los casos, y en esos casos, el suicidio puede parecer la única opción. Sin embargo, muchos han aprendido a vivir con un dolor físico constante, e incluso podría ser parte de su propósito de vida explorar esto y quizás ayudar a otros a aprender a lidiar con ese dolor. Muchas cosas le resultan insoportables al ego, como lo expresa la voz interior, y esos sentimientos refuerzan la creencia de que la situación es realmente insostenible. La mente teje una historia sobre la situación, presentándola como terrible e imposiblemente difícil. De esos pensamientos surgen sentimientos que convencen aún más a la persona de que la situación es imposible y desesperanzada. Los sentimientos hacen que una situación sea insoportable, no la situación en sí, sino sentimientos que surgen de lo que las personas se dicen a sí mismas sobre una situación. De esta manera, las personas se hunden en pozos emocionales de los que es difícil salir. La única salida es que las creencias, o las historias que se cuentan a sí mismas, cambien, y cambiar las propias creencias no es fácil. Para cambiar tus creencias, debes estar dispuesto a examinarlas para ver si son verdaderas o erróneas. El problema es que las personas no hacen esto de forma natural. La mayoría no se da cuenta de que sus creencias son erróneas. Suponen que sus pensamientos reflejan la realidad y que no podrían sentir otra cosa. No ven que crearon su experiencia interna, de lo que sea que estén viviendo, con lo que se digan a sí mismos. Sin embargo, esto es precisamente lo que se necesita ver, lo que se necesita aprender. Esta es una de las lecciones más importantes de su evolución humana, y no es fácil de dominar. En su mundo, relativamente pocos son conscientes de esta gran verdad. Ustedes crean su experiencia de vida. Una de las preguntas más importantes que debes hacerte al examinar tus pensamientos es: ¿de dónde provienen estas creencias? Quizás descubras que provienen de tus padres o de alguien más durante tu infancia, y eso puede ser útil. Pero la verdadera pregunta en términos de su origen es: ¿son estos pensamientos realmente tuyos? ¿Elegiste pensarlos? ¿O eres tú quien percibe estos pensamientos que surgen de la nada? Hasta que no tengas una mayor conciencia de que tus pensamientos no son tuyos, sino de tu ego, tu programación, los creerás y te identificarás con ellos. Te apropiarás de ellos, y eso es un problema. Estos pensamientos que se originan en el ego son un problema porque suelen argumentar en contra de la vida con más frecuencia que a favor de ella. ¿Por qué? Tus pensamientos, al provenir principalmente de tu ego, tienen una visión negativa de la vida. Miran al mundo y ven carencia, dificultades, lucha, infelicidad y dolor. Esto es aún más cierto para ustedes, que crecieron en un hogar abusivo o cuyos padres estaban profundamente arraigados en su ego y negatividad. Quizás estaban deprimidos o vivían una vida que no les resultaba satisfactoria por alguna razón. Todos tenemos el potencial de tener una perspectiva tan negativa y de sentirnos extremadamente infelices y desesperanzados en virtud de tener un ego, pero no todos caen presa de esto. Muchos han aprendido a superar la negatividad del ego y a pensar de forma más positiva, y quienes tuvieron padres que se esforzaron por ser positivos fueron realmente afortunados.
Quienes no lo hicieron deben esforzarse especialmente por superar no solo su propio ego, sino también el de sus padres, por así decirlo, ya que la psicología de los padres a menudo se convierte en la propia. Pero hay otra fuerza en acción aquí, que debe ser nombrada, que no es el ego, sino más nefasta. No quiero hablar de esto de ninguna manera que los alarme o los atemorice, porque esta fuerza, aunque negativa, no es realmente poderosa, pero es real. Existen fuerzas negativas en otras dimensiones que sí interfieren con los seres humanos, especialmente aquellos que ya están arraigados en la negatividad o las adicciones y llevan vidas infelices. Estar en un estado de negatividad debido a tu propio ego o a las fuerzas negativas relacionadas con personas cercanas, como tus padres, te hace vulnerable a ellas. Afortunadamente, la única forma en que pueden influir en ti es a través de la voz en tu cabeza, como ocurre con tu propio ego. Aún así, la negatividad que logran implantar en la mente de las personas puede ser bastante convincente y difícil de ignorar. Dicha negatividad activa tu mecanismo de lucha o huida, liberando sustancias químicas en tu sistema que te convencen de que algo terrible está ocurriendo, cuando no es así. Los palos y las piedras pueden quebrarte los huesos, pero las palabras nunca te harán daño. Este aforismo infantil es bueno para recordar cuando te asaltan los pensamientos negativos. Tus pensamientos negativos no pueden hacerte daño, no tienen ningún efecto, a menos que creas en ellos. En ese caso, sí afectan tu sistema y, potencialmente, cómo respondes a los demás y a la vida. Desafortunadamente, quienes crecieron con mucha negatividad de sus padres tienden a creer en esos pensamientos, con firmeza y sin cuestionarlos, y ese es el problema. Por otro lado, hay jóvenes que crecieron con padres felices y emocionalmente sanos que, aún así, son profundamente infelices y desean terminar con sus vidas. El clima social en su mundo, sumado a los videojuegos violentos y las imágenes extremadamente perturbadoras de violencia en películas y televisión, son responsables de que muchos jóvenes se vean abrumados por la negatividad, ante la cual sus padres a menudo se sienten incapaces de hacer algo. Lo que hay detrás de tanta violencia y fealdad en su mundo es lo mismo que hay detrás de la fealdad en el mundo psicológico de uno: entidades negativas no físicas. Muchas personas se dejan llevar por la negatividad sin darse cuenta de que están siendo afectadas por entidades no físicas negativas. Por eso he hablado a menudo de este fenómeno no para asustarlos, sino para informarlos, porque el conocimiento es poder en este sentido. Conocer este fenómeno te permite ver que tales entidades no tienen por qué tener poder sobre ti ni sobre tu mundo. Es necesario arrojar luz sobre esta oscuridad para disiparla, y por eso hago todo lo posible por nombrarla. La oscuridad es impotente una vez que sale a la luz. Las entidades negativas no son particularmente difíciles de disipar, pero es necesario ser reconocidos y enviados en su camino, hacia la luz, o permanecerán y continuarán afectando a las personas. Menciono esto ahora porque las entidades negativas están involucradas en casi todos los suicidios. Inculcan y magnifican los pensamientos negativos que hacen la vida tan insoportable, y plantan la idea del suicidio como la solución. La vida no es insoportable. Cualquier emoción que sientas es insoportable, de hecho, un espejismo. Si buscas terminar con tu vida por cómo si sientes emocionalmente, este sufrimiento es una oportunidad para descubrir quién eres realmente y qué no puedes sufrir, que es el objetivo de todas tus vidas. Es una tarea difícil, pero este es el papel del sufrimiento: llevarte de vuelta a casa, a la verdad sobre quién eres realmente y todo lo que eres capaz de hacer. Todo el amor, la sabiduría, la compasión y la fuerza que constituyen tu verdadera naturaleza. El sufrimiento tiene como objetivo sacar a la luz y ayudarte a cultivar tu bondad y fortaleza innatas. El sufrimiento no es motivo para rendirte, sino para fortalecer tu valentía, compasión, paciencia, perseverancia y empatía. El sufrimiento es el mayor catalizador espiritual. Sin él, es poco probable que las personas crezcan o que lo hagan muy lentamente. A menudo, el alma elige circunstancias que le resulten en sufrimiento, como una infancia abusiva o circunstancias tempranas difíciles, para catapultarla a un nivel superior de conciencia, a una mayor comprensión de quiénes son realmente. Aunque el sufrimiento no siempre resulta en crecimiento, el alma suele estar dispuesta a arriesgarse a que así sea. El crecimiento es así de importante para el alma.
Y ciertos tipos de crecimiento, como aprender compasión o empatía, no se pueden lograr de otra manera. Como resultado, todas las almas eligen voluntariamente entornos iniciales difíciles y otros desafíos cuando esto les resulta útil. Esto es parte del currículo de cada alma. Y como el sufrimiento es una experiencia necesaria para todos hasta que se domina o se supera, no tiene sentido intentar evitarlo acabando con la vida. Eso solo retrasará su dominio. El alma elegirá circunstancias de nuevo en otra vida para aprender lo que necesita aprender. La tragedia del suicidio es que es una oportunidad perdida para crecer, y esa oportunidad tendrá que recrearse en otra ocasión. También es una tragedia para las personas cercanas a quien se suicidó, pues siempre quedan personas que lamentan tal pérdida, incluso en los casos en que esa persona se sintió muy sola. La vida de cada uno afecta a la de los demás. Cada uno de ustedes importa, y perder su vida es una pérdida para toda la vida. El suicidio, aunque representa una pérdida de oportunidad para el alma, no la mancha. Quiero dejar esto muy claro. Quienes se suicidan no recibirán castigo ni juicio. Todo lo contrario. Serán recibidos, como todas las almas, con gran amor y compasión y toda la ayuda que necesitan para comprender la vida que dejaron recientemente y aprender de ella. Quienes se suicidaron también recibirán sanación, en particular sanación emocional, ya que el dolor emocional y los malentendidos fueron la causa de su muerte. Se les mostrará cómo se equivocaron en sus percepciones y cómo podrían haber tomado decisiones diferentes. También se les mostrará cómo afectaron a los demás y cuánto los amaban y cuidaban quienes los rodeaban. Los padres abusivos o insensibles aman a sus hijos, incluso si no pueden expresarlo. También se les mostrará por qué otros se portaron mal con ellos y que, dadas las circunstancias, no eran capaces de comportarse de otra manera. De esta manera, se les ayudará a perdonar a los demás y a perdonarse a sí mismos, lo cual forma parte de todo proceso de sanación. No, el sufrimiento no es motivo para acabar con la vida, ni para caer en la desesperación o el arrepentimiento. El sufrimiento indica que crees algo falso, que has caído presa de la negatividad. La pregunta es, ¿cómo me estoy haciendo sufrir? Si no es posible cambiar tu situación inmediata, es aún más importante cambiar tu actitud hacia ella. Cuando te encuentras entre la espada y la pared, debes encontrar la manera de mantenerte fuerte y positivo. Debes comprender que la alternativa, sentirse víctima, amargado, resentido, enojado o odioso, no es una opción aceptable. Debes aprender a decir no a esos sentimientos y a las historias que los originan. Estas son las respuestas del ego a las dificultades, y estas respuestas solo harán tu vida más difícil. Sin embargo, se necesita experiencia y madurez para comprender esto, y la guía de otros también es muy útil. Hay una salida al sufrimiento, y el reto de todos en la vida es descubrirla por sí mismos. Ese es el reto del héroe, el dragón que debes vencer. El dragón son tus pensamientos y sentimientos negativos. Eres más que estos pensamientos y sentimientos, y para sobrevivir felizmente, debes comprender que eres más que las reacciones impulsivas del ego ante la vida. Esas reacciones solo te harán sentir miserable, tanto a ti como a quienes te rodean. Eutanasia. Con eutanasia, me refiero a las medidas que se toman para terminar con la vida cuando ya no queda nada por hacer para salvarla, o a medidas extremas que la persona no está dispuesta a aceptar. Quienes se encuentran en esta situación deben reflexionar y determinar por sí mismos qué les parece correcto en su situación particular. Debería ser su decisión someterse o no a medidas extremas. Dado que el sistema médico se ha comprometido a hacer todo lo posible para prolongar la vida, las personas deben decidir por sí mismas si lo que sugieren es lo que desean. Deben ser ellas quienes establezcan los límites, porque el sistema médico no lo hará. Dado que la persona es quien sufrirá las consecuencias de esa decisión, debe ser ella quien decida. El sistema médico no siempre acierta en su visión y forma de proceder. Consideran que es su responsabilidad mantener a las personas con vida a toda costa, pero ese costo puede ser excesivo para la persona y su familia en varios sentidos, y podría ser más apropiado permitir que alguien muera en lugar de someterse a medidas extremas. Puede que sea la hora de que esa persona se vaya. Muchos creen que existe algo así como la hora de irse, pero el sistema médico no lo tiene en cuenta, comprensiblemente.
Los problemas relacionados con el final de la vida plantean profundas preguntas que la sociedad y las personas deben abordar. Este es siempre un momento difícil en la evolución del mundo, donde existe tecnología que puede salvar vidas, pero poca comprensión ética o consenso sobre cómo aplicarla. Esta es una de las preguntas que el mundo debe responder: ¿cuándo salvar una vida y cuándo no? ¿Cuándo intentar retrasar la muerte y cuándo ceder ante ella? Esta es una pregunta que debe responderse tanto para quienes padecen una enfermedad grave como para los nacidos prematuramente, y se trata de una decisión muy compleja e individual. Actualmente, la respuesta siempre es intentar salvar una vida, pero esa no siempre es la mejor opción. Algunos sufren innecesariamente cuando llega su hora de partir porque ellos o quienes los rodean no aceptan ni comprenden que es su hora de partir. Además, se están realizando intervenciones para sustentar la vida de, esencialmente, fetos que no están listos para nacer, muchos de los cuales tendrán efectos duraderos si el niño sobrevive. En el caso de un parto extremadamente prematuro, se podría argumentar que el alma eligió vivir esa experiencia y sus consecuencias, y tendría razón, ya que el alma puede partir y lo hará si no puede usar ese vehículo para crecer. El alma es bastante flexible y encontrará otro cuerpo donde encarnar si el cuerpo previsto ya no está disponible o no es adecuado. Sin embargo, en estos casos, el bebé suele sufrir un gran e innecesario sufrimiento. Aunque el sufrimiento es un medio importante de crecimiento, no es necesario buscarlo si se puede evitar, en particular el sufrimiento físico al final de la vida. Así como se practica la eutanasia humanitariamente a las mascotas cuando sus cuerpos fallan, la eutanasia tiene cabida como medio para reducir el sufrimiento físico al final de la vida. La eutanasia es para quienes sufren físicamente, ya que no es una solución al sufrimiento emocional, como mencioné antes. La respuesta al sufrimiento emocional no es la muerte, sino aprender a vivir. Si la gente comprendiera mejor la muerte y no le temiera, el final de la vida no sería tan difícil para tantos. La falta general de comprensión y el miedo a la muerte son, en parte, responsables de las medidas extraordinarias que se permiten al final de la vida, que dificultan la muerte más de lo necesario. Si tan solo hubiera una manera de determinar si es el momento de partir y la gente no tuviera miedo de morir, esto reduciría enormemente el sufrimiento de todos. Pero, por desgracia, quienes podrían proporcionar esta información se ven marginados y no se respeta, y ¿quién querría la responsabilidad de hacer tal declaración? La situación es realmente desafiante. Llegará un momento en que las personas se sentirán cómodas con la idea de saber que es hora de que alguien se vaya y permitir que eso suceda de forma natural o con ayuda. Mientras tanto, todos hacen lo mejor que pueden con este asunto y esperan tomar las decisiones correctas. En última instancia, las decisiones que se toman no importan, ya que el alma aprende de cada experiencia. Siendo así, quizás la mejor guía sea hacer lo que probablemente dé los mejores resultados con el menor sufrimiento posible y también ayudar a las personas a morir de la forma que elijan si no están dispuestas a tomar medidas adicionales para prolongar su vida. En sus últimos años, muchos decaen lentamente a lo largo de varios años sin ninguna condición que ponga en peligro su vida. Cuando esto sucede, es la experiencia correcta, y el alma puede beneficiarse enormemente de ella, aunque puede llevar muchas vidas muriendo de esta manera antes de que el alma comprenda lo que se le propone. Lo que se puede ganar al perder lentamente las propias capacidades es comprender que lo que uno es tiene poco que ver con el cuerpo. Quien uno es esencialmente no se ve afectado por lo que el cuerpo experimenta. Esta es también una de las lecciones, si no la principal, de las enfermedades debilitantes. Al observar lo que queda cuando el cuerpo ya no funciona y no puedes hacer las cosas que te dieron una identidad particular, ¿quién eres? Nunca fuiste realmente ninguno de tus roles ni ninguno de tus logros, y esto se ve claramente, ya que lo que queda brilla, intacto por la experiencia del cuerpo. Esta es una de las lecciones más difíciles, ya que requiere una enorme entrega, pero una vez que se logra, incluso este desafío puede resultar en alegría y un gran aprecio por el don de la vida. Conclusión. Una vez que hayas superado esta vida y hayas superado la sanación necesaria de traumas y creencias erróneas, y hayas llegado a la paz con la vida que acabas de dejar, la otra vida estará libre de sufrimiento y llena de alegría. El sufrimiento que experimentas como ser humano es una función de tu ego, y ese mismo ego no existe en la otra vida.
En el más allá, tu personalidad podría ser similar a la que tenías o una combinación de personalidades de vidas anteriores. Tu personalidad es mucho más flexible y positiva que cuando eras humano. También puedes elegir tu apariencia, incluyendo tu edad. Puedes elegir lucir como en otra vida o como desees, y puedes cambiar tu apariencia tantas veces como quieras. El más allá es un tiempo de aprendizaje. Tu alma aprende mucho de las decisiones que toma en el más allá, igual que cuando eras humano, pero no estás confinado a las limitaciones que tenías como humano. Puedes explorar con mucha más libertad y plenitud que como humano. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del espíritu. Solo por ser humano te limitaste y experimentaste los pensamientos y emociones negativos que experimentaste. Esta negatividad desaparece en el más allá. Eres feliz. Eso no quiere decir que no haya quienes sean infelices en el más allá, pues un alma puede elegir ser infeliz, y algunas lo hacen, para castigarse por haberse portado mal en la tierra. Algunas sufren mucho durante un tiempo, pero es su elección. El sufrimiento no se impone a ningún alma por ningún motivo. Durante un tiempo, se le permite al alma elegir el sufrimiento, animándola a dejarlo oír y aprender de sus errores. Incluso la autocomplacencia. El castigo no sirve al alma, pero esa es una lección más que aprender. En la otra vida hay tanta libertad porque tu estado natural como espíritu es libre. Si fueras Dios, y lo eres, ¿no te concederías la libertad? La libertad es la consecuencia natural del amor a uno mismo y a la vida. La libertad es parte integral de la felicidad, y la felicidad es el resultado del amor que está en tu esencia. La felicidad es amor, y el amor es felicidad. Es tu derecho de nacimiento, y solo te mueves en un mundo de desafíos y negatividad para la exploración, expansión y, sí, disfrute de tu alma, porque hay gozo en dicha exploración y expansión, incluso cuando es desafiante. Tú, como ser humano, quizá no experimentes esa alegría en medio de las dificultades, aunque siempre está presente en tu ser. Pero como la perspectiva del alma incluye lo que se obtiene de una experiencia, el alma goza incluso en medio de los desafíos. Quizás el aprendizaje solo llegue después de muchas vidas, pero eso no es problema para el alma. Sabe que el resultado final de todas tus experiencias es mayor amor y alegría, y ese es su objetivo. En estas páginas, hemos visto cómo el alma usa las tragedias y otros desafíos para hacerte más fuerte, más sabio, más paciente, más compasivo y más tolerante. Estas recompensas hacen que los desafíos valgan la pena. Incluso los desafíos en sí mismos no tienen por qué ser tan difíciles si puedes aportarles estas cualidades: fuerza, sabiduría, paciencia, compasión y aceptación. ¡Qué gran beneficio es saber esto! Espero que tu vida sea más fácil y feliz gracias a la comprensión que aquí se presenta. Es mi más profundo deseo que conozcas tu verdadera naturaleza como espíritu, en la medida de lo posible como ser humano, y que tengas gran compasión por tu humanidad. Esto te traerá paz en medio de tus pruebas humanas. Eres mucho más que un ser humano.